Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en este programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo en lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, danos la gracia de alabarte y glorificarte. Danos la virtud de tener, Señor, entendimiento y sabiduría para lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia. Permítenos conocer la doctrina de la Iglesia, la palabra de Dios, y aplicarla en nuestra vida día a día. Todo esto te lo pedimos, mi Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, mis queridos hermanos, con el párrafo 7, que es la caída, numeral 385. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo en la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Caerabam unde malum et non erat exitus. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Mis hermanos, el mal nos pasa a todos, cristianos o no cristianos, obremos bien o obremos mal. En el pueblo judío había una idea de que el mal solamente recurría a los pecadores, pero en realidad es que el mal nos sucede a todos. A veces me atrevo a decir más a los que intentan buscar a Dios, porque ¡ay, qué duras guerras dan a veces! Tanto que Santa Teresa de Jesús un día le dijo: ¡ay, Señor, si así tratas a tus amigos, por eso tienes tan poquitos! Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la realidad del pecado. Numeral 386. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Entonces continúe pensando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Número 387. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento de esta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Mis hermanos, esto es bien importante. ¿Por qué? Te voy a decir frases que usan allá afuera el pecado, y mucho católico se traga el cuento. Mi cuerpo, mi decisión. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Es mi vida, no te metas. Júzgame cuando tu vida sea perfecta.
Y sin embargo aquí nos dice que el pecado es el abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Y ellos se creen libres. Libertinaje, que es distinto. El pecado es abuso de la libertad que se nos fue dada. Yo soy libre de hacer lo que quiera, dicen muchos. No libre de lo que querramos, sino de amarnos mutuamente y sobre todo amar a Dios. El pecado original, verdad esencial de la fe, numeral 388. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia, que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado. Juan 16:8. Revelando al que es su Redentor. Numeral 389. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Para leer el relato de la caída, numeral 390. El relato de la caída, Génesis 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al acontecimiento de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe que de toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Libremente. ¿Qué significa libremente? Que nadie nos obliga. Así el día de hoy, al final de cuentas, el pecado es nuestro. Yo por eso te recomiendo que cuando te confieses, a veces la tendencia humana es querer dar excusas porque cometimos el pecado, ¿no? Tú nomás di, Padre, me equivoqué por esto, pequé en esto y se acabó. Nada de que es que la tentación, es que me dijeron, es que yo me dejé engañar, no. Cometí el pecado y ya. La caída de los ángeles, numeral 391. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia les hace caer a la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ve en este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Diabolus enim et ali Deamones o deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi persefacti sunt mali. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Y esto lo dice el Concilio de Letrán. Numeral 392. La criatura habla de un pecado de estos ángeles. Está caída, consciente en la elección libre de esos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses, Génesis 3:5. El diablo es pecador desde el principio, Primera de Juan 3:8. Padre de la mentira, Juan 8:44. Numeral 393. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina la que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte.
Esto, mis hermanos, es importante porque siempre la gente tiende a decir, ay, Dios buscará la manera de salvarlo, pobrecito, Dios es bueno. Muerto, muerto quedas, ya sea en pecado o en virtud. Ya, perdón, ya muriendo, ya no hay arrepentimiento. Ya muriendo, ¿dónde terminaste? El purgatorio, que prácticamente todos vamos a pasar por ahí, o el infierno. No hay más. Y para el hermano protestante, si tú estás escuchando esto, el purgatorio no es nada más que el último acto de amor y misericordia de Dios para el hombre después de esta vida. Numeral 394. La escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, Juan 8:44. Y que incluso se manifestó para deshacer la obra del diablo. Perdón, que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Mis hermanos, todas estas palabras que dije anteriormente son precisamente el diablo que induce. Miren qué astuto es el diablo y cómo le ha tragado el cuento a mucha gente, mucho católico. Les da a entender que puede ser un cristiano y la mal llamada pro-choice, pro-elección. No puedes ser cristiano y ser pro-elección. No puede ser posible. No puedes ser un católico pro-choice. No se puede. No se puede ser un católico pro-LGTB. No se puede. Un católico jamás debe apoyar estos movimientos. Numeral 395. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo. Y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y el mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. Palabra de la iglesia, te damos gracias, Señor. Este es un misterio muy grande. Miren, mis hermanos, yo hoy me preguntaba, incluso en el trabajo tuve un día pesado, y decía, Señor, pareciera como que si le dieras rienda suelta al diablo para que haga con uno lo que se le pega la gana. Y decía, ¿cómo es posible que equivocándonos nosotros a consecuencia de que el diablo trabaja libremente, parece que sin ningún límite, y después nosotros seamos culpables por el pecado? Y sinceramente sí me perturbó mucho esa idea hoy. Y decía, Señor, ¿por qué a veces no sentimos que por más que te pedimos ayuda, parece como que así se nos volteara la cara? Es un misterio, no lo entendemos. Y no es que Dios no obre, ese es un error pensar eso. Satanás le mete eso a la cabeza. La verdad es que todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Aún sea la desolación espiritual, aún sea ese sentimiento de estar solo. Miren, Jesucristo mismo decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esos actos de soledad que a veces se sienten es normal en el cristiano, pero se sienten muy feo, se vive muy feo. Cuando una persona tiene un nivel espiritual mucho mayor, quizás lo comprenda y lo viva en paz, pero como uno que pues va uno en el camino, a veces es muy difícil y es hasta perturbante. A veces es, Señor, ilumíname, dame la luz, dame la guía. Estoy intentando, no quiero fallar. Entonces, que Dios nos dé la fuerza para continuar.
ánimo, todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. ¿En qué lugar te encuentras? Aprende a sentirte amado por Dios. Bendiciones.